Hola, soy Lara y os presento Personas Verbales. Este episodio contiene una conversación a distancia con Alejandra Rodríguez, socióloga colombiana afincada en Alemania, quien comparte los conocimientos que ha obtenido en sus investigaciones sobre cómo el idioma puede ser usado lamentablemente también como forma de exclusión, en función de cómo se producen sesgos en la forma en la que se percibe a las personas por cómo se comunican con el habla. Así que, sin más dilación, os presento a Alejandra Rodríguez. Bueno, yo soy Alejandra Rodríguez, soy una estudiante doctoral en la Universidad Humboldt en Berlín. Estoy doctorándome en sociología, tengo 32 años, soy una mujer trans y trabajo en temas de desigualdad en la familia. ¿Cómo trabajas esos temas de desigualdad en la familia? El tema es muy amplio y lo que yo estoy buscando un poco es cómo la desigualdad se reproduce, la desigualdad social, ¿no? La desigualdad en términos socioeconómicos, quién logra obtener las posiciones más preciadas en la sociedad y quién no, quién es excluido y quién es incluido, digamos, en el mundo, y cómo uno puede observar que la desigualdad se va reproduciendo, ¿no? Y aunque la gente cambia, los ricos siguen siendo los ricos o más ricos y los pobres siguen siendo los pobres, los mismos, generación tras generación. Entonces, lo que yo he buscado hacer y lo que hacen muchos investigadores actualmente es como ver un poco cómo ese proceso se da dentro de la familia, qué cosas suceden en la formación de las familias que llevan a que los hijos de determinadas personas tiendan a ocupar las posiciones de sus padres. Y lo que yo hago es enfocarme en tres, digamos, aspectos que estoy mirando. Uno, buscar cuáles son los efectos de la inestabilidad familiar. Cuando una pareja se divorcia, ¿qué sucede con los hijos? Entonces hay toda una literatura norteamericana que dice que el divorcio afecta a los niños de forma negativa en varios ámbitos de su bienestar, que también les va a ir en el colegio. Entonces el divorcio, al parecer, según las teorías que tienen los sociólogos norteamericanos, es que va a afectarlos negativamente. Ese es uno. El segundo es en el efecto de, digamos, de lo que los padres pueden hacer con sus hijos, ¿no? En las familias, lo que se conoce en literatura como parenting. Cómo ejerces la maternidad, la paternidad, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de cosas haces con tus hijos? Desde leerles un cuento en las noches, antes de que se vayan a dormir, hasta enseñarle canciones, etcétera, ¿no? Todo este tipo de actividades que supuestamente, según varios estudios de la psicología, ayudan al desarrollo verbal. Y lo tercero que todavía no he empezado a trabajar, pero que es otra parte que me interesa, es cuál es el efecto de la migración en la conformación de familias. Que las personas que migran, sobre todo desde el sur global hasta a los países desarrollados del norte, ¿no? ¿Qué tipo de familias pueden conformar estas personas que viajan, ¿no? Como yo. Esos tres temas, digamos, los abordo desde la perspectiva cuantitativa, que es el otro aspecto de mi práctica diaria, digámoslo así. Yo no hago entrevistas, yo no hago trabajo cualitativo, observo las cosas que veo, digamos, en la sociedad, entre mis amigos, etcétera, en mis redes sociales, pero no hago trabajo cualitativo, sino que trabajo con datos agregados, y lo que busco es analizar esos datos a través de métodos estadísticos para ver qué me dicen o qué me permiten responder sobre estas preguntas. Tú haces el proceso inverso, ¿no? Como recibes los datos cuantitativos y extraes conclusiones cualitativas. Pues uno de los retos es poder decir cosas que se puedan generalizar, ¿no? Eso es importante también, ¿no? La investigación cualitativa informa, de hecho, mucho de lo que yo hago. Entonces yo leo un trabajo cualitativo donde se investigó, una persona fue y se metió a un barrio y entrevistó a 1000 personas, etc. Súper importante. Pero lo que yo hago busca como trascender un poco el contexto tan localizado de ese conocimiento y decir, bueno, en general, ¿qué está pasando, no? En promedio, ¿qué está pasando? Una de las cosas que me sorprendió leyendo tus trabajos, una de tus investigaciones estuviera centrada en Estados Unidos. Y me preguntaba si es porque tiene que ver con tu historia personal o si es porque es allá de donde se pueden extraer datos porque hay más investigaciones, ¿no? La inestabilidad familiar es un tema claramente de la sociología norteamericana. Y es un tema que está cargadísimo de ideología y de argumentos normativos. Y eso luego lo vuelves a ver
¿no? Siempre necesitas del papá y necesitas a la mamá. Entonces estos estudios que no tenían nada que ver con familias diversas, pero estaban estudiando los efectos del divorcio, en realidad empezaron a hacer estudios de los problemas de los afroamericanos en Estados Unidos, en donde pues efectivamente hay distintas familias. No es la familia estándar nuclear norteamericana, papá y mamá. Es mucho madres solteras, ¿no? Madres solteras afroamericanas, que pues, vivían en circunstancias muy, muy diferentes a las que vivía la gente blanca en Estados Unidos. Ese fue como el motivo de cómo empezó la sociología norteamericana a interesarse por la familia. Y de alguna forma, la razón por la que yo elegí a los Estados Unidos para ese estudio es porque, bueno, primero tienen un estudio que se llama Fragile Families, familias frágiles. El lenguaje es supremamente importante porque cómo se han referido a estas familias que no conforman el estándar se les ha llamado fragile families, ¿no? Familias frágiles, broken homes, hogares rotos o disfuncionales, ¿no? También, toda una cantidad de nombres para decir lo mismo, ¿no? Que lo que se desvíe de la familia va a causarle daño a los niños y por esa vía va a contribuir a reproducir la desigualdad, porque estos niños de las familias divorciadas, pues les va a ir peor en el colegio, no van a poder encontrar lugar en la universidad y van a tener que trabajar en trabajos de muy bajo prestigio. Esa era la idea. Entonces yo tomé esa base de datos porque dije yo, no, esto no creo. Aquí hay muchos problemas. Pues nunca he vivido en Estados Unidos, pero mi mamá fue una madre soltera. Mi mamá pasó, digamos, por todos los tipos o mi familia en realidad pasamos por todos los tipos de transiciones familiares que puedan existir, ¿no? Entonces yo nací de mi papá y mi mamá, vivimos juntos, se divorciaron, mi mamá consiguió otra persona que fue el papá de mi hermana, luego se separó, entonces terminamos siendo una composición familiar que se aleja mucho de la estándar. Y yo dije, bueno, o sea, esto me toca definitivamente de forma personal, ¿no? Que se esté diciendo, es que estas familias no son familias tan buenas para los niños. Digo, no, pero hay algo más. Y efectivamente lo que encontraba en esa investigación es que hay algo más y que además de que la investigación está pues impregnada de ideología conservadora, que tiene además mucho que ver con qué tipo de gente fue que llegó a Estados Unidos, ¿no? Esas familias inmigrantes del Reino Unido, en ese entonces el Imperio Británico, que llegaron a los Estados Unidos eran familias. Y esas familias blancas fueron las que luego importaron esclavos. Y claro, la familia, estructura familiar, papá, mamá, y bueno, en ese tiempo eran otras estructuras familiares, pero esa familia es la familia fundacional de los Estados Unidos. Y por eso todo lo que se desvíe, pues no encaja en su muy restringido mundo. Decías que estabas preparando la investigación postdoctoral y hacia dónde la ves encaminarse. Como el objetivo que yo empecé no es necesariamente a lo que voy a llegar en última. O sea, yo empecé como muy enfocada en esta historia de la familia, de la estabilidad familiar. Y el tema se me ha ido desarrollando, digamos, por otras múltiples direcciones. Y a lo que me ha llevado es a un poco cuestionar, ¿no? Esta idea de que se puede medir el progreso académico de los niños. Hay una gran discusión que vuelve a este tema de la ideología y de qué tanto los métodos de investigación en ciencias sociales en general están informados no por análisis objetivos puros científicos, sino también por cuestiones de política, cuestiones de desigualdades sociales y de posturas políticas que informan la forma en que se va a medir algo. Entonces, el caso del lenguaje, por ejemplo, en este paper que estoy justamente ahora escribiendo, estoy encontrando que claro, yo estoy comparando, digamos, el efecto que puede tener esas prácticas de los padres y las madres para enseñarles la lectura. Bueno, son prácticas que tienen mucho que ver con leerle a los niños y cómo eso va a poder mejorar su rendimiento académico, ¿no? Y lo que encuentro es que los hijos de los padres migrantes, esto es un estudio con datos alemanes, no es el caso de los niños norteamericanos, sino datos alemanes en familias alemanas, que Alemania, por cierto, una sociedad que se acaba de descubrir a sí misma como una sociedad de migración. Es muy importante, digamos, saber cuál es el rendimiento académico de esos niños, porque les va mal en el colegio a los hijos de los migrantes, ¿no? Este grupo mayoritario de migrantes turcos que llegó en los 60 tuvo hijos y a esos hijos les va muy mal en el colegio. Entonces, toda una cantidad de iniciativas de por qué les va mal en el colegio han surgido, y entre esas iniciativas es cómo mejoramos a los papás, cómo mejoramos a las mamás, cómo hacemos que les lean más a los niños, que les inculquen más estas, qué sé yo, las habilidades verbales. Pero lo que yo encuentro en este paper es que precisamente esas prácticas, que supuestamente son las que les van a permitir mejorar su habilidad, pues no les sirven para nada a los niños de los migrantes, porque lo que se usa para medir estas habilidades verbales son procedimientos estandarizados. En este caso es un test
de habilidad verbal que se llama el Peabody Picture and Vocabulary Test. Y ese test lo que hace es medir qué tantas palabras un niño puede identificar. Juegan una cantidad de factores sociales que ese test no tiene en cuenta y que ningún test tiene en cuenta. Esa sensibilidad que existe para medir un poco qué tanto los niños tienen habilidades verbales y que tiene que tener en cuenta las diferencias lingüísticas, ¿no? De qué contexto vengo yo, desaparecen mucho más adelante en el sistema educativo. Entonces, para los niños, de repente el niño entra al colegio y ya tiene que saber alemán, así, ¡plup! Se le tiene que desarrollar mágicamente, pero eso no pasa mágicamente. Uno, porque el contexto en el que esos niños siguen viviendo, o los contextos en los que siguen viviendo, están llenos de diversidad lingüística. La diversidad lingüística no desaparece en el colegio, se refuerza en el colegio. En el colegio entran a colegios donde hay otros niños que son migrantes, y en el colegio hay interacciones entre ellos, donde se va desarrollando un lenguaje muy particular. Y son estudiado personas acá en Alemania, donde ha surgido una variante del alemán que se llama Kidsdeutsch. Y es muy interesante lo que, digamos, cómo el lenguaje se va desarrollando, ¿no? Ese lenguaje es una cosa viva que nadie controla, ¿no? El caso del español de España y el español en Latinoamérica, pues muy diferente, ¿no? Y cómo se ha desarrollado casi independiente en cada país, cada región de América Latina, da cuenta de eso. Y lo que pasa en el sistema educativo es que tú tienes un estándar, el Hochdeutsch, ¿no? El alemán que se habla en los círculos académicos. Ese es el alemán de un cierto grupo de gente. De la gente que tiene la plata, la gente que tiene la educación, la gente que ocupa las posiciones académicas para decir cuál es el alemán que se debe enseñar en el colegio. Esas otras personas que hablamos un alemán que no es el Hochdeutsch, porque qué sé yo, no crecimos en los círculos en los que se habla lo más parecido a Hochdeutsch, pues somos las personas que estamos en desventaja. Es una desventaja que se crea en el sistema. Desde muy temprano los profesores ya empiezan a encasillar. Este no va a ser bueno, esta va a ser buena. Y empiezan a buscar razones, ¿no? Que en parte son razones que están en el background familiar de estos niños, pero que son razones que ellos mismos construyen, ¿no? Porque tienen una mirada muy particular, es una mirada desde quién está entendiéndome lo que yo le estoy diciendo. Pues es que, ¿cómo te van a entender si no estás hablándoles en el idioma en que ellos están acostumbrados a entender las cosas? Cada niño nace con esa habilidad magnífica para los idiomas, que es algo, pues, de los humanos, seres humanos que tenemos todos, y eso no se reconoce en el colegio, por el contrario, como que se intenta aplacar. Eso es lo que surgió de mi investigación, y eso es lo que me quiero concentrar más adelante, es que el lenguaje es la vía por la que se están reproduciendo esas desigualdades. Y muchas otras, o sea, hay muchos estudios en Estados Unidos que de verdad te demuestran cómo te discrimina por la forma de hablar en conseguir un trabajo, en buscarte una casa y en el colegio. Mi forma de hablar. Creo que hablo el español, ahora lo hablo diferente. Hablo en otra forma porque desde que me mudé de Colombia, pues ya no hablo tan en colombiano como antes. Entonces me ha tocado, en su experiencia de vivir e interactuar con gente de otros países de Latinoamérica también y de España, es que tienes que un poco que adaptar tu forma de hablar. De alguna forma sigo hablando de forma muy académica porque ese ha sido mi círculo. Yo estaba en la universidad de hace muchísimos años. Tiendo a sonar muy académica. Eso me dicen a mí que yo hablo de forma muy académica. Pero, no sé, yo diría que se ha vuelto como una especie de mezcla. Yo con mi mamá y con mi hermana, con las que hablo mucho, hablamos todos los días. Y a veces, pues, como estamos hablando más, yo le estoy contando en mi investigación y no encuentro la palabra, o por ahí digo una palabra que no, la pronuncio mal, o me invento una palabra que no existe en español. Y entonces ellas me dicen, así no se dice, tan burra, qué burra. Y yo, no, es que así se dice en alemán. Es la excusa perfecta, obviamente no funciona. Hasta aquí llega la conversación con Alejandra Rodríguez. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Si te ha gustado esta entrevista, por favor, síguenos, comparte y haz esas cosas que hacemos los humanos para comunicarnos en el siglo XXI. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast está producido por Kinopatio desde Berlín para el planeta entero.